Hola, buen día. Bueno, vamos a continuar con el ciclo de seminarios del CIOP. Hoy vamos a presentar a Laura Knoll. Ella es investigadora asistente de CONICET con lugar de trabajo en el Laboratorio de Óptica Cuántica de CITEDEF. Es jefe de trabajos prácticos en el Departamento de Física, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en la Universidad de Buenos Aires. Ella es licenciada en Ciencias Físicas por la misma facultad, en la UBA, y realizó un doctorado en la misma facultad bajo la dirección de Miguel Larrotonda. El título de su tesis doctoral fue Experimentos con fotones entrelazados para el estudio de la interacción entre un sistema cuántico y su entorno. Ocupó una posición postdoctoral en el Quantum Optics Group en INRIM, Italia, en diversos temas de óptica cuántica, desde fundamentos de cuántica, particularmente en termodinámica cuántica, a temas más aplicados como el sensado óptico del ruido en canales cuánticos y en técnicas de reconstrucción de la estadística de campos ópticos multimodales. Es autora y coautora de 12 artículos en revistas internacionales con referato y 2 actas de conferencia con referato, y realizó diversas actividades de divulgación científica. El título de la charla que nos brinda Laura es Información cuántica con fotones, introducción y algunas aplicaciones. Bueno, Laura, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Gustavo, y a toda la gente del CIOP por invitarme a participar de estos seminarios que organizan ustedes. Valeria, con la que estuve hablando, que sé que hoy no podía estar, y bueno, Dafne también, muchísimas gracias. Yo, por cuestiones de conexión que todos conocemos, voy a apagar ahora mi cámara y comparto ahora en pantalla completa las slides, así que cualquier cosa después vuelvo a aprender, así nos vemos las caras, pero para evitar que la conexión sea más lenta de lo que puede llegar a ser. Entonces, vamos a poner esto en pantalla completa. Cualquier cosa ustedes me avisan si se traba o si tuve algún corte, porque ahora no los puedo ver a ustedes. Como presentó Gustavo, el título de mi charla es Información cuántica con fotones, introducción y algunas aplicaciones. Ahí veo que hubo un comentario. No, pero no era para mí, está bien. Yo trabajo justamente en el Laboratorio de Óptica Cuántica en CITEDEF, que queda en Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires, muy cerquita al lado de Tecnópolis, para que se ubiquen quienes conocen un poco de esta parte de la ciudad, en lo que se conoce también como el Polo Científico Constituyentes, donde está CITEDEF, la CONIA Constituyentes, el INTI, como centros o institutos de investigaciones. La idea de mi charla entonces era hacer un poco una introducción a cómo es que trabajamos en el laboratorio, sobre todo cómo se trabaja en general en los laboratorios de óptica cuántica utilizando fotones, y después comentar 2 aplicaciones que son como las que trabajamos actualmente en el laboratorio. Entonces la idea es presentar a los fotones como un recurso cuántico y describir cuáles son las herramientas ópticas que utilizamos para generar, manipular y detectar distintos estados cuánticos. Y después sí comentar aplicaciones en lo que es orientado a protocolos de comunicación cuántica y a lo que se llama metrología cuántica. Entonces, un poco la estructura de la charla va a estar dividida en una introducción a la codificación de bits cuánticos o qubits en grados de libertad de un fotón y cómo es que generamos fotones individuales o tenemos fuentes de fotones cercanas a el funcionamiento de fotones individuales. Y luego, como aplicaciones, voy a hablar de criptografía cuántica, en particular de lo que es la distribución cuántica de claves, y luego en metrología cuántica en un problema que es el de estimación de parámetros. Voy a pasar un poco brevemente sobre las aplicaciones, pero para que se lleven un poco una idea de las cosas que hacemos nosotros acá en el laboratorio y también mencionar un poco cuál es el estado del arte a nivel mundial. Entonces vamos a arrancar con lo más básico, que es el bit, la unidad de información clásica, el 0 y el 1, que físicamente se pueden implementar en distintas en niveles de tensión, digamos, niveles de voltaje, en señales eléctricas, señales TTL, donde básicamente teniendo un nivel de voltaje bajo, 0, codificamos el bit 0, cuando tenemos niveles de voltaje alto, 5 volts, codificamos el bit 1, y de esta manera es que se implementa todo lo que tiene que ver con información clásica y computación clásica. De manera análoga, entonces, es que vamos a definir el bit cuántico o el qubit,
también es un sistema de 2 niveles, 0 y 1, en esta notación de acá, que es lo que se conoce como KETS, que básicamente me define, en realidad, es una notación vectorial que me define una base. La base, en este caso, es la base de 2 qubits, que es lo que también conocemos como base computacional, es una base de dimensión 2, donde tengo un estado 0 y un estado ortogonal, que es el estado 1. Si se quiere, acá la diferencia que tenemos entre los bits clásicos y los bits cuánticos está dada en la posibilidad de generar lo que se conoce como, o lo que es una superposición de un estado cuántico, dado que tengo estados de una base, yo puedo escribir un estado más general, que es una combinación lineal de estos dos estados, normalizadas siempre, obviamente, y gráficamente lo puedo representar en lo que se conoce como la esfera de Bloch, que es una esfera unitaria de radio 1, donde, satisfaciendo esta condición de normalización, puedo definir dos ángulos θ y φ que me permiten generar un estado arbitrario, que es justamente una combinación lineal de los dos estados de la base 0 y 1. Entonces, esto es lo que le da, si se quiere, una ventaja a la información cuántica, a la computación cuántica, que es la posibilidad de generar estados superposición y entonces poder desarrollar algoritmos que tienen ciertas ventajas con respecto a lo que sería la información o la computación clásica. Como dijimos antes, el bit clásico físicamente lo implementamos normalmente con niveles de voltaje, también obviamente pueden ser ópticos con lo que se conoce como la información a través de fibra óptica. En el caso de qubits, la implementación física va a estar dada utilizando algún sistema cuántico de 2 niveles, o podría ser en principio más niveles también, pero nos vamos a restringir a cosas que tengan 2 niveles. Y algunos ejemplos entonces son la utilización de fotones, donde se pueden usar distintos grados de libertad, que ya vamos a entrar un poco más en detalle en eso. Iones, átomos, junturas de Josephson. Algunos ejemplos de esto son entonces las trampas de iones, que están más utilizadas para generar, o trampas de iones o de átomos, para generar computación cuántica, pero digamos de pocos qubits. Se utilizan mucho también en metrología para todo lo que es definición de patrones de frecuencia, en simulaciones cuánticas. Después tenemos los qubits superconductores, las junturas de Josephson, que estos son los candidatos más fuertes a realizaciones reales de una computadora cuántica. Esto que ven acá, que por ahí la foto no deja ver mucho porque está chiquita, pero es la computadora cuántica de IBM. Es este tubo que está acá adentro. Y son los candidatos a las computadoras cuánticas principalmente por su escalabilidad. Uno puede generar muchos qubits en comparación a lo que puede hacer con trampas de iones, y entonces eso permite justamente hacer algoritmos más complicados o algoritmos que puedan superar en algún momento a lo que se realiza con una computadora clásica. Y luego tenemos los fotones, que también se han utilizado para hacer pruebas de principio o propuestas de computadoras cuánticas, pero su fin o su utilidad encontró un mejor camino en todo lo que es comunicaciones cuánticas. ¿Por qué? Bueno, un poco porque el fotón tiene la ventaja de que puede utilizarse distintos grados de libertad para codificar la información, y esto entonces puede servir para hacer comunicaciones en aire, en fibra óptica, y utilizando distintos grados de libertad poder codificar información en simultáneo. Y tiene también la ventaja de que tanto la preparación y manipulación de estos estados se realiza con óptica conocida, con la óptica que utilizamos clásicamente siempre para trabajos con lo que es láseres o óptica en general. Esto es láminas retardadoras, interferómetros, óptica lineal en general, óptica no lineal también. Y si se quiere, o sea, todo esto es, digamos, conocido para la gente de óptica, son herramientas que se utilizan habitualmente. La innovación está un poco más en la parte de medición, porque obviamente tenemos que detectar niveles de luz ultra bajos o fotones cercanos fuentes cercanas al funcionamiento del fotón individual. Entonces, lo que se utiliza, lo más, digamos, desarrollado o más conocido o más antiguo son los fotodiodos de avalancha, pero en los últimos años empezaron a surgir otros tipos de detectores, que son estos dos que marco acá, los nanohilos superconductores, o lo que se conoce como Transition Edge Sensors, que la diferencia que tienen con los fotodiodos de avalancha es que ofrecen una mejor eficiencia en el rango del infrarrojo cercano o infrarrojo, que
es capaz la longitud de onda más utilizada para todo lo que es comunicaciones. Y la desventaja que tienen estos tipos de detectores es que necesitan criogenia y son en general artefactos grandes que en un laboratorio, digamos, ocupan lugar y que llevarlo a una escala reducida para tener alguna cosa medio funcionando en chip o en un objeto un poco más chiquito es complicado. Como mencioné un poco antes, los fotones son los candidatos ideales para comunicaciones, justamente porque, por ejemplo, utilizando la polarización, se puede enviar fotones a grandes distancias en aire, también se puede codificar en lo que se conoce como time beam, que lo voy a describir ahora en un ratito, para hacer comunicaciones vía fibra óptica, y por lo tanto es que su utilización se restringe un poco más hacia ese lado. Acá en esta foto, bueno, esta es una foto del laboratorio acá de óptica cuántica en CITEDEF, y estas dos fotos son del grupo de Jian Weipan en China, que esto es una computadora cuántica utilizando óptica de fotones sobre una mesa óptica. Todo esto que se ven acá, todas las cosas que tienen acá son elementos ópticos, láseres, LEDs, controles de polarización y demás elementos ópticos, que es, para quienes trabajamos en óptica, es realmente una cosa impresionante. Y este trabajo que menciono acá es de un enlace que hicieron óptico para generar clave por criptografía cuántica utilizando un satélite, que después voy a contarlo un poquito mejor. Entonces, voy a empezar a comentar cómo es que utilizamos a los fotones para codificar información. En particular, ahora voy a mencionar el grado de libertad de polarización. Como yo dije antes, tenemos el qubit, lo podemos definir en la base computacional como el bit 0 y el 1, y lo que hacemos es básicamente una identificación del bit 0 con el estado horizontal de polarización, el bit 1 con el estado vertical de polarización. Yo acá, bueno, voy a asumir que, dado que esta charla está presentada para gente del CIOP, muchos ya saben lo que es la polarización del fotón, pero para quienes no lo sepan, o si hay gente que viene como de otro palo, lo podemos pensar como la oscilación, la dirección de oscilación del campo electromagnético del fotón. Y entonces un estado general de un qubit en polarización se escribe como una combinación lineal de los dos elementos de la base, horizontal y vertical. De esta manera, entonces, defino la base computacional, como dije recién, y podemos definir, por ejemplo, la base diagonal, que es simplemente hacer la suma y la resta normalizada de los dos estados de la base. Esto, entonces, me define un estado diagonal de polarización y un estado antidiagonal. Como dije antes, la polarización es un poco el grado de libertad que más se utiliza para lo que es comunicaciones cuánticas con fotones vía aire, porque la polarización puede recorrer grandes distancias en aire sin ser demasiado, digamos, perturbada por la turbulencia, por efectos de turbulencia o por la atmósfera. Digo demasiado porque siempre algún efecto va a tener, pero en principio la polarización es un buen candidato para recorrer esas grandes distancias en aire, así que es en general lo que más se utiliza. Y un detalle interesante es que estas dos bases a nivel algebraico, esto ya es un poco más matemático, pero que va a servir para después entender algunas cosas de los protocolos de comunicación. Estas dos bases es lo que se llaman bases mutuamente no sesgadas, que lo que me dice es que yo, al hacer el producto interno de un elemento de una base sobre el de la otra base, lo que obtengo es, como resultado, un medio, que es básicamente la normalización, ¿no? Y esto me dice entonces que no tengo información al medir en la base complementaria sobre el estado que tenía yo acá, o sea, el estado que preparé o que medí. Puedo tener con un 50% de probabilidad el estado 0 o el estado 1 si yo mido en la base computacional el estado diagonal, por ejemplo. O sea, no obtengo información, básicamente. El otro grado de libertad que voy a mencionar es el grado de libertad de time beam, se lo conoce así, que serían modos temporales discretos, que es el grado de libertad que más se utiliza para codificación en fibra óptica. La polarización, si bien es el candidato ideal para el aire, no es un buen candidato para hacer comunicaciones en fibra óptica. Sí, sé que ahí en el CIOP también trabajan mucho en temas de fibra óptica y probablemente lo sepan mejor que yo, que al querer hacer viajar luz polarizada por fibra óptica que no sea lo que se conoce como polarization maintaining,
no sucede, digamos. Con todas las reflexiones internas, la polarización va rotando y se va perdiendo, entonces si uno codifica información en polarización y la manda por fibra óptica, no tiene ningún sentido, la va a perder. Entonces, lo que se utiliza justamente es esto que se conoce como time bin, que es definir pulsos de luz discretos donde yo puedo mandar el fotón en estos pulsos y definir tiempos de llegada que me definen una base. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un fotón que lo defino como early, que es el que llega en un primer pulso de luz, puedo definir el fotón late, que sería el ortogonal, el estado 1, que aparece un cierto tiempo delta t más tarde. Este delta t obviamente conocido para nosotros. Entonces, de esta manera puedo generar también estados en la base diagonal, simplemente llenando, digamos, pulsos de luz en ambos estados early-late con una diferencia de fase conocida. La manera de preparar estos estados con fibra óptica es utilizando interferómetros desbalanceados, o sea, un interferómetro que tiene una rama más corta y una rama más larga, donde de esta manera con un láser atenuado, una fuente la fuente que tenga yo de fotones, entro por medio de un divisor de haz a este interferómetro y si el fotón recorre el camino corto, sé que estoy en el estado early, si recorre el camino largo, estoy en el estado late, y controlando acá una diferencia de fase entre los dos caminos, puedo generar algún estado de superposición entre el early y el late. La medición, digamos, de estos estados para saber qué tipo de estado tengo, si tengo un early, un late o una combinación de esos dos, se hace detectando acá a la salida. Digamos, si yo pongo acá un detector, puedo detectar si vino por la rama rápida o por la rama corta, dependiendo del tiempo de llegada de ese fotón. Ahora, si quiero detectar un estado que es una combinación lineal, la detección es un poco más complicada porque necesito armar un interferómetro análogo al que utilicé para la preparación, con una diferencia de fase que en este caso la llamaremos phi2 porque bueno, va a ser otra fase, y generar entonces con este interferómetro una interferencia para poder ver si efectivamente tengo un estado que es una combinación lineal. No voy a entrar mucho en el detalle de esto, simplemente para mencionar que esto tiene una complejidad mayor, que es la estabilización de interferómetros y utilizar interferómetros desbalanceados, que ya de por sí es una complicación. Entonces, estos son 2 grados de libertad en los que me voy a concentrar hoy, simplemente porque son los que más se utilizan para todo lo que es comunicaciones y control de estados cuánticos. El tema ahora es, una vez que digamos, uno sabe cómo codificar estos estados, es bueno, tener las fuentes de luz que me permitan trabajar a ese nivel de fotones individuales o cercano al funcionamiento individual. La cosa más sencilla que uno puede hacer, que nosotros hacemos acá en el laboratorio y que se utiliza también en otros laboratorios en el mundo, es utilizar pulsos de luz tenues o un láser o un LED atenuado, que lo que me genera básicamente es una fuente con una distribución de Poisson. O sea, lo que logro es bajar tanto la intensidad de emisión de mi fuente láser o LED, que genero un estado que tiene una alta probabilidad de emitir 0 fotones, o sea, de no tener nada, aproximadamente un 10% de probabilidad de emitir un único fotón, y después ya la probabilidad de emisión multifotónica es, digamos, es chica, decae rápidamente. Entonces, esto me permite generar fuentes o simular una fuente cercana a una fuente de fotón individual. Claramente no lo es y hay, digamos, técnicas para poder suprimir o aumentar la probabilidad de tener un único fotón y suprimir la emisión multifotónica, que ahora voy a mencionar un poco. Otra manera de generar fuentes de luz cercanas al funcionamiento del fotón individual es a través de lo que se conoce como fluorescencia paramétrica descendente, que es un proceso no lineal, a través del cual, utilizando cristales no lineales, unas de bombeo, que en este caso no hace falta que esté atenuado, es un láser que puede ser incluso de alta potencia, al interactuar con el material del cristal genera con una probabilidad 2 fotones de menor energía. O sea, por temas de conservación voy a tener 2 fotones que tienen menor energía y por conservación del momento van a tener direcciones, en este caso opuestas, pero bueno, depende de las características del cristal, uno puede ingenierizar estos cristales para obtener una condición particular
de dirección o de energía. Pero, por ejemplo, podríamos pensar en el caso en el que uno tiene un láser de bombeo en el rango de los 405 nanómetros, o sea, un violeta. Por conservación de energía, las dos longitudes de onda que genero pueden ser, por ejemplo, 2 fotones de 810 nanómetros, que esto está en el infrarrojo cercano, que es una longitud de onda que nos interesa en particular a la gente que trabajamos en óptica cuántica para hacer los protocolos que mencioné antes, tanto comunicaciones como metrología. Este proceso que menciono acá, como dije, es probabilístico, o sea, uno tiene una probabilidad de que esto suceda. A lo que nos gustaría a la gente que trabajamos en estos temas es tener una fuente de fotones individuales determinista, o sea, que yo sepa que le aprieto un botón y me sale un fotón. Esto, digamos, que en los últimos años ha sido un poco una necesidad, se ha vuelto un requerimiento a nivel mundial, porque justamente a medida que se complejizan las tecnologías cuánticas, empiezan a haber otros requerimientos y la necesidad de tener una fuente de fotones determinista individuales es uno de esos requerimientos y existen distintas, digamos, técnicas y maneras de lograrlo, distintas también utilizando distintos recursos, como no solo estas dos opciones que mostré acá, sino también usando centros de vacancia en diamantes y otras láseres, no, perdón, utilizando también materiales superconductores y emisiones atómicas, etcétera. Pero, digamos, con esto que menciono acá, con el proceso de fluorescencia paramétrica descendente, es posible, de alguna manera, acercarse a una fuente determinista utilizando un multiplexado temporal. También podría uno pensar en cosas de multiplexado espacial, pero bueno, voy a mencionar esto, que es un poco un desarrollo que estuvimos trabajando en los últimos años en el laboratorio, donde una vez que uno genera, digamos, estos dos fotones, lo que hace es usar uno como heraldo o anunciante, o sea, que de alguna manera me avisa la presencia del otro fotón, que sería un fotón gemelo, o sea, al generarse estos fotones diapares, yo sé que si tengo uno en un lado, voy a tener el fotón gemelo del otro lado. Esto es lo que se dice entonces una fuente anunciada o heraldeada, y puedo, una vez que detecto uno de los fotones, utilizar el otro fotón para mandarlo en un sistema de multiplexado temporal con switches ópticos, donde lo voy almacenando y utilizo un reloj externo para sincronizar la salida de ese fotón en el momento en el que yo quiera. Entonces, eso me permite, de alguna manera, tener una fuente que se aproxima mucho más a una fuente determinista y cuya estadística ya no es más una estadística poissoniana, sino que estamos trabajando ya en una fuente con estadística subpoissoniana. Esto, bueno, es un poco, digamos, yo voy mencionando algunas de las cosas en las que trabajamos nosotros en el laboratorio, pero que también son las que se utilizan a nivel mundial, este tipo de métodos para generar fuentes de fotones individuales y la codificación después de la información en los grados de libertad del fotón, una vez que ya tenemos la fuente preparada y desarrollada. Entonces, ahora voy a pasar, sí, a contar un poco de algunas de las aplicaciones, empezando por lo que es criptografía cuántica. Voy a hablar un poco de distribución cuántica de claves, que es un tema un poco pochoclero, y es digamos, un área que venimos investigando en el laboratorio ya desde el año 2012 más o menos. Y, digamos, el esquema básico de criptografía clásico, acá ni siquiera estamos hablando de cuántica, es lo que se conoce como un esquema simétrico, donde nuestros dos interlocutores, que vamos a llamar Alice y Bob, tienen una clave que es la misma clave para ambos, que se la distribuyeron en algún momento, la tienen cada uno guardada, y lo que se hace entonces es Alice tiene un mensaje, lo encripta con la clave, lo envía por medio de un canal público, o sea, este texto es cifrado, está codificado, en principio es privado el mensaje, pero no necesariamente tiene que ser enviado por un canal privado, al estar codificado puede ser enviado por un canal público. Y una vez que le llega a Bob usando la misma clave, descifra el mensaje y obtiene entonces lo que Alice le había mandado. Este esquema se basa en lo que se conoce como el one-time pad, que es un método
incondicionalmente seguro, clásico, para generar clave, que básicamente lo que me exige tiene, digamos, algunos requerimientos, que me pide que el largo de la clave tiene que ser igual al largo del mensaje que yo quiero enviar, la clave debe ser aleatoria y secreta y puede ser utilizada solo una vez. Esto entonces, digamos, me impone ciertas restricciones a la hora de querer enviar mensajes cifrados, que básicamente me pide que cada vez que yo quiero enviar un mensaje tengo que generar una clave que sea del mismo largo de ese mensaje y además esa clave tiene que ser aleatoria. Entonces, ahí es donde aparece la cuántica con la distribución cuántica de claves, la criptografía cuántica, a resolver el tema de la distribución de la clave, la distribución y la generación de esta clave. Ahora voy a contar un poco en detalle uno de los protocolos emblemáticos, que es el que se conoce como BB84, pero básicamente, digamos, ¿dónde es que está la cuántica en este tema, en la distribución cuántica de claves? Bueno, en algunos principios medio fundamentales de la cuántica, que son la no clonación de un estado cuántico, o sea, en la cuántica yo no puedo copiar un estado de manera perfecta, entonces eso me impide copiar en el proceso de generación de la clave que un espía se meta en el medio y esté copiando, digamos, la generación de la clave que están haciendo Alice y Bob. Y además utiliza lo que yo mencioné un poco al inicio, que es la medición de estados en bases conjugadas, o el problema de medición en la cuántica, que básicamente una vez que uno mide, perturba el estado y eso deja un sello, deja una seña y por lo tanto es detectable por los interlocutores. O sea, cualquier intervención que haya en el medio de la comunicación entre los dos interlocutores puede ser percibida por los mismos. Esto entonces es lo que me garantiza que la generación de la clave sea segura. No porque es incondicionalmente seguro el método, sino porque la intervención de un espía es detectable. Y entonces es que la distribución cuántica de claves viene a solucionar el tema de la distribución, generando una clave segura sobre un canal que en principio puede ser inseguro. Y entonces, como dije antes, voy a mencionar uno de los protocolos emblemáticos, que es el protocolo BB84, que tiene su nombre por los dos científicos que lo desarrollaron, Bennett y Brazal, en el año 1984. Y voy a utilizar las dos bases que estuve mencionando hasta ahora, la base computacional y la diagonal, donde en la base computacional vamos a identificar el bit 0 con el estado 0, el bit 1 con el estado 1, y en la diagonal el bit 0 con el estado más, que era la suma de los dos estados de la base computacional, y el 1 con el estado menos, que es la resta, o sea, diagonal y antidiagonal. Alice y Bob, en este caso Bennett y Brazard, entonces van a decidir enviar estados codificados en esta base por un canal cuántico y además van a tener un canal de comunicación clásico que puede ser internet, por ejemplo, o el teléfono. Y entonces vamos a ver cómo es que funciona este protocolo. Empieza, digamos, Alice en la comunicación, donde ella decide de manera aleatoria en qué base va a preparar sus estados cuánticos, sus fotones, por ejemplo, y de manera también aleatoria el bit que corresponde al estado codificado en cada una de estas bases. Entonces, esta elección tanto de la base como del bit es completamente random, o sea, se hace con algún generador de números aleatorios que Alice tenga a disposición. Entonces, por ejemplo, elige para la base más el estado 1, esto quiere decir que preparo el estado 1, lo codifico y se lo mando a Bob, y así para cada uno de estos estados. Este envío a Bob se hace por el canal cuántico, que puede ser aire o una fibra óptica que los conecta a ambos, a nuestros dos interlocutores. Y a Bob, una vez que le llegan, decide también de manera aleatoria en qué base va a medir ese estado cuántico. Entonces, por ejemplo, cuando las bases no coincidan, o sea, si Alice prepara un estado en la base más y en la base computacional y Bob lo mide en la base diagonal, puede obtener cualquier resultado, o sea, el 0 o el 1 con un 50% de probabilidad, justamente porque las bases son conjugadas. En cambio, cuando las bases coinciden, o sea, si ambos coinciden en su elección de emisión y detección de base, indefectiblemente Bob va a obtener el mismo bit que Alice le envió, o sea, va a poder reconstruir perfectamente el estado que Alice quería enviar. Entonces,
lo que se hace una vez que Bob termina de medir es básicamente publicar, ambos publican, o bueno, Alice le dice a Bob en qué bases codificó y Bob le dice en cuáles coinciden. Esta información puede ser pública, o sea, a un espía no le dice nada saber cuáles son las bases en las que se emitió porque no sabe qué bit se codificó. Entonces, de esta manera es que se tamiza la clave, o sea, nos quedamos solo con los resultados donde coinciden nuestras bases y Alice y Bob de esta manera es que se generan su clave segura y aleatoria, donde cada uno, sabiendo justamente en qué base, cuando coincidieron, tienen los bits que fueron generando. Y esto entonces compone lo que se conoce como la clave tamizada. Esto lo pueden hacer justamente a pedido, o sea, a demanda, cada vez que necesitan clave, dicen, bueno, nos conectamos, enviamos la clave, todo el proceso digamos, de emisión de los estados cuánticos se hace por medio de un canal cuántico que ellos ya hayan establecido. La comunicación de cuáles son las bases en las que midieron o las bases en las que envió Alice y midió Bob puede ser comunicada por un canal clásico, o se llaman o se lo dicen por internet. Y finalmente la clave tamizada, digamos, no la revelan nunca, ellos saben, ya saben, una vez que conocen la coincidencia en las bases, se quedan con los bits generados, que son justamente esas claves. Esto un poco yendo a implementaciones locales, esta es una de las cosas que hemos hecho acá en el laboratorio, que es un esquema en fibra óptica que se conoce como servidor cliente o plug and play, donde básicamente tenemos a Bob, que funcionaría como servidor, y Alice, que funcionaría como cliente. Esta comunicación es lo que se conoce como bidireccional, o sea, va hacia Alice y vuelve. Lo que tiene, de alguna manera, o la ventaja que tiene, es que me da una economía de recursos, donde Bob, que es el servidor, tiene todos los, digamos, elementos ópticos más costosos y toda la complejización en la generación y detección de los estados, y Alice funciona básicamente solo como un espejo, ¿no? Lo que tiene también de ventaja para trabajar en fibra óptica es que no necesita ninguna estabilización activa de interferómetros, ya que es el mismo interferómetro el que genera y detecta los estados, que es el que tiene acá Bob. Ahora, un poco más yendo a nivel... esto, perdón, también es acá, es en lo que estuvo trabajando Julián Morales en su licenciatura en Ciencias Físicas en el año 2020 y que está ahora haciendo su doctorado, sigue en este tema, que es de alguna manera desplegar este esquema que está acá y convertirlo en un protocolo que se conoce como One Way, donde en vez de tener el espejo ese que decía recién, hay una doble pasada por los interferómetros y ahora sí, digamos, el problema está en la estabilización de esos dos interferómetros. Esto nada más lo menciono para que tengan un poco de idea de las cosas que hacemos acá, pero no pensaba entrar en mucho detalle en eso. Lo mismo, lo que pasa en el resto del mundo es simplemente para dar un pantallazo y algunos titulares como para quien le interesa pueda investigar un poco más. En los últimos años, sobre todo, o sea, a partir del 2018, es que aparecieron protocolos para distribución cuántica de claves que se conocen como Twin Field QKD, Quantum Key Distribution, donde lo que se busca es básicamente poder agrandar las distancias a las que se pueden hacer estas comunicaciones sin perder la tasa de generación de clave, que son, digamos, dos cosas importantes que uno busca en estas comunicaciones, obviamente, o sea, poder abarcar más distancia y generar igual mucha clave o una tasa de generación de clave alta. Entonces, en los esquemas que se están implementando en los últimos años, en vez de tener dos interferómetros así desplegados que necesitan se me fue la palabra, que necesitan estabilización, activa, lo que se busca entonces es simplificar un poco este esquema de acá y dividir tanto al emisor como al receptor con un tercer interlocutor, que es el que se llama Charlie, que es el que hace las detecciones, y esto de alguna manera permite, este esquema me permite tener una línea de comunicación de largo L, mientras que estos esquemas de acá permiten duplicar ese largo, sin sacrificar la tasa de generación de clave.
Después, ya un poco más de las implementaciones que se estuvieron haciendo. Este trabajo es del 2021, donde se realizó un esfuerzo combinado en lo que es comunicaciones cuánticas y metrología óptica de tiempo y frecuencia para hacer una distribución de claves cuántica en un enlace de fibra óptica estabilizado. Esto es en el norte de Italia, entre la ciudad de Torino, Bardonecchia y Santià, que son aproximadamente 206 kilómetros. En fibra óptica, y esto demuestra entonces un poco la necesidad o los requerimientos a nivel mundial de coordinar esfuerzos entre justamente trabajos de metrología y estabilización en fibra con todo lo que es comunicaciones cuánticas. Después, yendo a la gran escala, fuera de lo que es las comunicaciones terrestres por fibra óptica, tenemos lo que son las comunicaciones satelitales, satélite Tierra, donde, como mencioné acá, un poco los líderes indiscutidos en este desarrollo de tecnología son los chinos, en particular el grupo de Jiang Weipan, que lanzaron en 2017 un satélite, el satélite Misius, con el cual están haciendo desde entonces pruebas de comunicaciones cuánticas vía satelital. Esto, digamos, para este tipo de comunicaciones se han hecho desarrollos impresionantes para tener fuentes de luz y detección trabajando en el satélite, digamos, en el espacio, establecer estos enlaces ópticos, generar una tasa de clave a un ritmo que sea, digamos, también interesante para los interlocutores. Esto depende mucho de la órbita en la que está el satélite, ya que obviamente la comunicación se hace nada más cuando tenemos el satélite justo arriba de nuestra torre de comunicaciones. Entonces han desplegado distintos centros de detección a lo largo del país. Y obviamente no es que solo se quedan en la comunicación satelital, sino que ellos, digamos, han desplegado todo el campo de comunicaciones y trabajan tanto en fibra óptica como en comunicaciones satelitales, haciendo un buen trabajo de justamente machear la comunicación satelital con la terrestre vía fibra óptica. Y también, bueno, han trabajado en cosas de computación cuántica utilizando fotones, son un poco los líderes mundiales en estas tecnologías y obviamente tienen un presupuesto dedicado a eso muy importante, que para nosotros hoy en día sobre todo parece de ensueño e inalcanzable, pero bueno, es, digamos, hacia dónde está yendo un poco el mundo, y acá no es que estamos tan lejos tampoco. La idea es poder salir del laboratorio e implementar estos protocolos de comunicación cuántica en enlaces de fibra óptica, trabajando en colaboración con el INTI acá, que ellos tienen, digamos, la facilidad para hacer estos enlaces de fibra estabilizada, y hemos empezado a desarrollar también algunos prototipos de comunicaciones satelitales acá en el instituto. Ahora, entonces, voy a pasar brevemente sobre el otro tema que quería comentar, que es el de metrología cuántica. Esto lo voy a pasar, va a ser un poco más corto, así que no se preocupen, que no falta mucho para el fin de la charla. Pero bueno, otra, digamos, de las aplicaciones prácticas que me ofrece la mecánica cuántica es la medición de magnitudes con mejor sensibilidad que lo que podría realizar o obtener en un experimento en el marco clásico. En particular, voy a estar comentando sobre la estimación eficiente de parámetros, donde el objetivo es justamente determinar la mayor precisión posible que se puede obtener para un dado recurso y un dado esquema de medición. Esto, de nuevo, un poco el estado del arte a nivel mundial, es obtener imágenes o mediciones mejoradas utilizando recursos cuánticos. Un poco de esto también es en lo que se trabajó en el experimento de LIGO, donde se detectaron ondas gravitacionales y tuvo mucho que ver este tema que estoy mencionando ahora. Y donde, para resumir un poco la idea o el concepto, digamos, básico que utiliza esta estimación de parámetros mejorada, es el siguiente. O sea, si nosotros disponemos de fotones descorrelacionados, yo lo que puedo hacer es preparar un estado, codificar, por ejemplo, en un interferómetro una fase y realizar la medición de ese estado, y puedo repetir este experimento
n veces con n fotones. Y eso lo que me va a dar a la larga, digamos, a medida que yo voy aumentando la repetición, es una precisión obtener una varianza en la estimación de mi parámetro phi, que está dada por 1 sobre n, que es básicamente lo que se conoce como el shot noise limit, que es lo que me da el teorema del límite central. Para quienes saben un poco más de estadística, es simplemente repetir un experimento n veces. Lo máximo que voy a poder obtener en precisión va como la inversa de esas n mediciones. Ahora, si en vez de utilizar n fotones descorrelacionados, puedo generarme un estado de n fotones entrelazados, por ejemplo, o sea, altamente correlacionados, ahora hago la preparación y la codificación del estado y la medición de estos n estados en simultáneo en vez de hacer de a uno por vez, y eso me genera una varianza que va como 1 sobre n cuadrado, y esto me define lo que se conoce como el límite de Heisenberg, donde justamente pude escalar en mi precisión con n cuadrado en vez de con n. Esto me ofrece entonces una ventaja cuántica a la hora de estimar, por ejemplo, una fase en un interferómetro. Un poco sobre esto estuvimos trabajando en los últimos años acá en el laboratorio. Esto es un ejemplo de una medición que hicimos donde, por ejemplo, si nosotros realizamos básicamente un interferómetro con un único fotón, lo que podemos ver es que la probabilidad de detectar ese fotón va como el coseno cuadrado de 2 veces la fase, que es esta curva verde que ven acá, mientras que si utilizamos 2 fotones indistinguibles, puedo duplicar acá esa fase, justamente pasar de 2 tita a 4 tita, y es esta curva azul que se ve acá, donde vemos que justamente se duplica el periodo de esta probabilidad, y por ende obtengo una mejora en la sensibilidad con la que puedo definir, por ejemplo, este ángulo de una lámina de media onda, dado justamente por que se ve a ojo por la pendiente de estas 2 curvas. ¿Qué pasa ahora si yo en vez de tener 2 fotones indistinguibles tuviese 2 fotones distinguibles? Bueno, la probabilidad va como esto que ven acá, o sea, tengo de nuevo la duplicación esa en la fase, en la periodicidad, perdón, pero baja mucho la visibilidad, y esto entonces de nuevo me vuelve a entorpecer o a empeorar la definición que yo puedo obtener para la precisión con la que determino esa fase. Entonces, digamos, pierdo, si bien gano en la duplicación esta de la frecuencia, pierdo sensibilidad a la hora de definir la fase. Esto nada más era como para dar un pantallazo de un tema un poco más reciente sobre el que empezamos a trabajar acá en el laboratorio, que tiene que ver con temas de metrología cuántica. Entonces, un poco resumiendo la charla de las cosas que les estuve mencionando, lo que básicamente yo quería comentar es cómo es la generación y la manipulación de qubits codificados en distintos grados de libertad del fotón, cómo es que generamos además esos fotones para aplicaciones que son tanto en comunicaciones cuánticas con la distribución cuántica de claves, o aplicaciones en metrología cuántica donde se vuelve necesaria disculpen, se pone, digamos, un poco más de manifiesto la necesidad de obtener una fuente de fotones individuales para estas aplicaciones. Y con esto, entonces, si termino, acá hay 2 fotos del grupo. Miguel Larrotonda, que es el director del grupo de óptica cuántica acá en CITEDEF, Julián Morales, que es estudiante de doctorado, Mariana Ma, que estuvo haciendo la tesis el año pasado en temas de metrología, Agustina y yo, que trabajamos en temas también más enfocadas en los temas de metrología últimamente. Y bueno, acá hay gente repetida, pero está también, bueno, Julia Bertero, que está haciendo su tesis de licenciatura en temas de criptografía, Lina y Julián, que hicieron una pasantía el año pasado y estuvieron trabajando en la fuente de fotones multiplexada. Y acá, bueno, un integrante reciente, que es mi hijo Manuel, que tiene ahora 5 meses, así que recién un poco yo reincorporándome a todos los temas de trabajo. Esta es la primera charla que doy desde que él nació, así que bueno, mis neuronas están así un poco todavía tratando de reconectar. Espero que se haya entendido, y cualquier cosa, cualquier duda, ahora podemos abrir las preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Laura. Muy interesante la charla. Bueno, ahora abrimos un espacio para consultas, preguntas. Ahí habilito la cámara, así me ven para que no piensen que están hablando contra una pared. Está bien. Bueno, yo igual mientras aprovecho para agradecer nuevamente la invitación. Sé que, bueno, muchos ahí en el CIOP trabajan en temas no afines a esto, pero sí en temas de fibras ópticas y capaz que no ahora, pero les queda resonando algo y si quieren contactarme, bienvenido sea a mandarme un mail. Mis datos no sé si estaban en el anuncio de la charla, pero se lo pueden pedir a Dafne o a Valeria y no hay problema. Estamos abiertos a cualquier consulta, cualquier interés que tengan, pueden escribirme. Perfecto. Bueno, quedamos en contacto entonces, Laura. Dale, bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Gracias a vos. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, y a todos por asistir. Gracias. Chao, chao. Chao, buen Chau, día. chau. Muchas gracias.